Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiga su casa, su familia, su vecindario, su círculo de amistad, su círculo social. Que Dios bendiga a través de ustedes a todos los que estén con ustedes donde sea que estén. Porque Dios tiene interés que usted sea la propia bendición, donde quiera que usted esté, y tenga este interés, porque Él entonces va a tener el nombre de Él santificado a través de su vida, y el reino de Él se va a expandir a través de su vida, y la voluntad de Él va a ser hecha a través de su vida y de aquellos que se van a convertir. Vea solamente, nosotros estamos hablando y hemos hablado al respecto de la paz. La paz y la maldición, el ser humano, desde el momento en cual Adán y Eva engendraron el pecado, ellos desobedecieron a Dios. O sea, el pecado ya existía, pero ellos practicaron el pecado. Ellos que tenían el dominio sobre toda la tierra, dominio de todo, pero no tenía nada para estorbarlos. Todo era perfecto. Dios había hecho todo perfecto. Todo. Todo. 100%. Sin excepción. Todo era perfecto. Pero Dios había hablado. Aquel árbol ahí tiene un fruto, pero no toquen aquel fruto. Pero, tentada por el diablo, Eva fue allí, curiosamente agarró el fruto y desobedeció. Y ahí le pasó a Adán, y Adán también cayó. Y los dos cayeron. Desde el momento que ellos cayeron, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, expulsados del jardín del Edén, expulsados de la autoridad que tenían sobre toda la tierra. Ellos fueron excluidos de la presencia de Dios. En otras palabras, ellos murieron. Ellos murieron para Dios. Y la humanidad creció justamente con este perfil. El perfil del pecado es la maldición. La humanidad fue engendrada a partir de Adán y Eva con la maldición del pecado. Esa maldición en el fondo, usted sabe, usted sabe, todo el mundo, todo el mundo que nació en el pecado y aún no entregó su vida, no creyó, no manifestó su fe en el Señor Jesús, que vino al mundo y se hizo maldición. Jesús se hizo maldición, o sea, agarró la maldición de todo el mundo para llevar hasta la tumba, así como por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, por un hombre también, Jesús era un hombre. Entonces, el pecado fue, digamos así, eliminado. Solo que fue eliminado o es eliminado para las personas que creen en Jesús. Porque quien cree en el Señor Jesucristo como único Señor, entonces todo su pecado, toda la maldición que está en él, queda cancelada. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio de la maldición. Porque
Él fue muerto en la cruz, como está escrito. Todo, todo el que es clavado en la cruz es maldecido. Jesús, Él fue maldecido, Él agarró la maldición. Él agarró la maldición que yo cargaba. Por ejemplo, yo cargaba una maldición. Yo no tenía paz. Yo era una persona difícil, temperamental. Solamente yo sabía quién yo era. Pero toda maldición, la falta de paz que yo tenía en mi alma, porque yo tenía un tremendo miedo de ir para el infierno. Yo tenía conciencia del infierno, fuera que no supiese absolutamente nada al respecto de Jesús, porque yo fui educado o crecí en la iglesia católica, yo no aprendí nada con respecto al pecado, la maldición. Pero cuando yo leí la Biblia, cuando comencé a leer la palabra de Dios, que yo tuve conocimiento de que Jesús murió por mí, entonces yo creí en Él, entonces todo el pecado que yo cargué, hasta aquel momento que yo creí, Él fue lanzado a Jesús. Él murió y llevó mi pecado a la muerte, la maldición para la muerte. Y es eso lo que Él hace con usted también. Usted, por ejemplo, que me escucha en este momento, usted es una persona que está nerviosa, no tiene paz. Usted es una persona difícil de lidiar. Sobre todo usted no tiene paz. ¿Y por qué es que no hay paz? Porque aún no hubo perdón. Pero ¿por qué no hubo perdón? Si Jesús ya murió por usted. No hubo perdón porque usted aún no creyó en Jesús como debe creer. Porque creer en Jesús no es solo decir creo. Creo que Jesús es hijo de Dios. No, no es solo decir creer en el Señor Jesús, es usted entregar toda su vida, su futuro. Usted entrega toda su vida para Él. Usted se rinde. Es como la ofrenda. Cuando uno lleva la ofrenda al altar, uno coloca en el altar, da la espalda y se acabó. Así es nuestra vida. Si usted, como una ofrenda, entrega su vida para el Señor Jesús, listo, usted está lavado, perdonado. Todos sus pecados están, digamos así, pagados, porque Jesús los pagó por usted, porque usted creyó en Él. Entonces, cuando se cree en Jesús, de verdad, de hecho, no es esa creencia, yo creo, yo digo creer. No, cree de verdad. Cree. Yo veo la creencia en el Señor Jesús como un casamiento indestructible, para siempre, hasta que la muerte los separe. Es así que yo creo en el casamiento. Y es esa creencia en Jesús que hace la diferencia en la vida de las personas. ¿Usted entiende lo que yo estoy hablando? Por ejemplo, muchas personas dicen así, yo ya entregué todo, obispo. Yo ya hice esto, hice aquello. Usted ya hizo de todo, menos lo más importante. Usted no entregó su vida 100% para Jesús. Usted entregó parte de ella, porque usted continúa viviendo con sus pecados. Consecuentemente, ¿cómo es que usted puede recibir el Espíritu de Jesús si usted no entregó toda su vida para Jesús? No hay negocio, no hay casamiento, no hay alianza. Entonces, la persona puede hasta hablar. Yo hago esto, hago aquello. No interesa lo que usted hace. Si usted entrega su vida para Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Si usted no entrega, no recibe.
Si usted entrega su vida para Jesús, usted es perdonado inmediatamente. Usted recibe paz. Las personas que dicen así, con permiso, los testimonios que hemos posteado, las personas que recibieron el Espíritu Santo, ellas dicen así: aquel momento que yo realmente me entregué, mire, el Espíritu Santo descendió sobre mí. Yo quedé tan alegre, tan feliz. Es como si Él hablase, mi hija. Es como si Dios me hablase, mi hijo. ¿Qué sucedió? Hay paz. La paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo desciende sobre la persona cuando ella cree de verdad. Y ella se siente como si volase, como si estuviese caminando en las nubes, tan liviana que ella se siente. ¿Por qué? Es algo indescriptible. Esto aquí yo puedo gastar todo lo que sé y aún no voy a conseguir explicar, porque es inexplicable. Solo quien prueba sabe qué es esto. Es como un plato sabroso. No sirve decirle que el plato es sabroso. Esto es delicioso. Si usted no lo prueba, usted no va a saber qué es aquello. Entonces, las palabras no pueden decir lo que sucede en realidad. No puede mostrar el sabor. Lo mismo es el perdón. Cuando la persona es perdonada, entonces ella se llena de paz porque es la paz del propio Dios, del Espíritu de la paz. Por eso Jesús dice, mi paz os doy. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella recibe la paz. Dudo que una persona que recibe el Espíritu Santo no tenga paz. Si ella dice que tiene el Espíritu Santo, habla en lenguas, opera milagros, expulsa demonios, pero ella no tiene paz, ella no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu que ella tiene es engañador. Porque la primera cosa que sucede cuando la persona se entrega para el Señor Jesús, que da su vida, entrega su vida por libre y espontánea voluntad, no es una cosa obligada, no es algo impuesto y tampoco es una decisión tomada en el corazón, sentimiento. Tiene la razón. Yo entrego mi vida. Igual que el casamiento. En el casamiento es así, ¿no es así? En el matrimonio, uno le entrega la vida al otro. Pues bien, cuando uno entrega su vida para Jesús, entonces, en el momento, Jesús le da paz. ¿La paz de qué? La paz del perdón. Él perdona a aquella persona y solo Él tiene poder para perdonar. Entonces, le da paz porque la persona fue perdonada. Entonces, mi amiga y mi amigo, esto aquí, yo pienso que esto hace que nosotros entendamos el proceso del recibimiento del Espíritu Santo. ¿Quién recibe o quién tiene el Espíritu Santo? Carga paz dentro de sí, porque el Espíritu Santo es paz, es el Espíritu de la paz. Así como Él es el Espíritu de la fe, Él es el Espíritu que da paz. Es Jesús en persona, es paz dentro de la persona. Entonces, la paz, solo existe esta paz que Jesús nos da, solo existe cuando hay perdón. Ahora, ¿por qué? Es que muchas personas no reciben eso, no han recibido, y son eludidas, son engañadas por los espíritus engañadores, porque ellas guardan dentro de sí
rencores de otras personas. Ellas no quieren perdonar. En cuanto la persona no perdona, en cuanto usted no perdona a sus ofensores, usted no va a tener paz. ¿Por qué? Porque usted no va a recibir el perdón. Si usted no da el perdón, no va a recibir el perdón. ¿Se acuerda la oración que el Señor Jesús hace? Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, si yo perdono a mis deudores, entonces yo soy perdonado por el Señor. Si yo no perdono, tampoco seré perdonado. Entonces, es una cuestión de decisión. Entregar nuestra vida para Jesús envuelve el perdón. Sin el perdón que usted da, ¿cómo es que usted va a recibir el perdón de Dios? ¿Cómo es que usted va a recibir el perdón de Dios y consecuentemente el espíritu del perdón, el espíritu de la paz? No hay cómo. No hay paz en cuanto no hubiese el perdón. No hay paz en cuanto no hubiese el perdón. Por eso usted ve a muchas personas dentro de la iglesia que ellas están, digamos así, personas, miembros de la iglesia, de ellos son miembros de la iglesia física, institución, pero no de la iglesia espiritual. La iglesia institución abarca todo tipo de personas, los que creen y los que no creen, pero la iglesia del Señor Jesús es espiritual, que es el reino de Dios. Para que usted entre en el reino de Dios, usted tiene que estar limpia. Para que usted esté limpia, tiene que perdonar. Si usted no tiene sentimientos contra nadie, si usted no le debe nada a nadie con respecto a sentimientos o a falta de perdón, entonces usted está libre para recibir el Espíritu Santo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero si usted tiene alguna cosa contra alguien, usted tiene que perdonar a alguien. Esta es una decisión personal. No hay historia de sentimientos. Usted tiene que decidir perdonar. No es sentimiento. No es. Entonces, déjeme que yo pueda recapitular aquí. No hay paz en cuanto no haya perdón. Cuando hay perdón, el perdón de Dios para con nosotros, entonces nosotros recibimos la paz. Y es así, un intercambio. Por eso es que Jesús comenzó predicando el arrepentimiento. Arrepentíos. ¿El arrepentimiento qué es? Es una decisión de la persona de dar la espalda para el pecado, para la vida errada que ella venía viviendo. Porque en cuanto ella vive en el error, en el pecado, ella no tiene perdón. Y ella solo tendrá el perdón cuando ella realmente se arrepiente, cuando ella da la espalda para el pecado. Ahí sí, Dios le da el perdón y con el perdón le da la paz. Entonces, no hay paz en cuanto no haya perdón. No hay paz en cuanto no haya perdón. Entonces, usted ve a la humanidad maldita, ve a las personas, a todo el mundo en este mundo, todas las personas de este mundo que no tienen paz, es porque están maldecidas. Cargan la maldición. Allí de Adán y Eva, ahí desde el jardín del Edén, cuando ellos pecaron. Pero Jesús vino y agarró toda la maldición del pecado sobre su cuerpo y murió
pagó el precio con su propia sangre, con su propia alma, con su propia vida, por todas las personas. Pero ¿quién recibe? Reciben aquellos que creen en Él. Quien no cree, ¿cómo es que va a recibir? ¿Entendió? Amiga, amigo, todos, toda la humanidad, hmm, técnicamente, teóricamente, está perdonada. Pero si la humanidad se mantiene en el pecado, ¿de qué va a servir el perdón? De nada. ¿Por qué? Porque ella continúa siguiendo el pecado y eso va a traer la falta de paz. Entonces, la falta de paz es una maldición. Es la mayor maldición que existe en la faz de la tierra. La persona no tener paz. ¿Por qué? Ella queda desconfortable dentro de sí. Desconfortable dentro de sí. Es una agonía, un sufrimiento. Es un dolor. Son dudas. Es la ansiedad. Es aquella tristeza inmensa que está dentro de ella. Todo eso, estas señales de malestar se deben a la falta de perdón. Entonces, no sirve que la persona sea religiosa si ella no se ha arrepentido, entonces no hubo perdón. Si ella no perdonó, ella tampoco es perdonada, ella tiene que perdonar. Hace parte del arrepentimiento. Si el Señor me perdona, entonces yo tengo la obligación de perdonar también. El mismo Espíritu Santo, el Espíritu de la fe, que me da fe para perdonar, es el Espíritu de la fe que me da fe para recibir el perdón y consecuentemente su presencia, la paz. Una cosa en función de otra. No hay paz en cuanto no hay perdón. No hay perdón porque hay alguna cosa que la persona no quiere soltar. ¿Cuántas personas me han hablado esto a mí? Obispo, no consigo perdonar a fulano. No, no. Aquella mujer acabó con mi familia, acabó con mi vida. Yo tenía una familia linda. Mire, mis hijos están lanzados, mi hijo se fue. Es un infierno por causa de aquella mujer. No, es la maldición del pecado. Y la maldición del pecado es que crea esta situación, es que crea todo este infierno. Para que haya perdón, la persona tiene que arrepentirse. Una vez ella arrepintiéndose de sus pecados, incluso perdonando a sus deudores, perdonando sus culpas, sus ofensas, entonces ella recibe el perdón. Entonces, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que nos da fe para perdonar, es el Espíritu que nos da fe para recibir el perdón, que nos dio la fe para recibir el perdón, Él nos da fe para recibir el perdón y entonces nos da fe para perdonar. Y ahí sí viene la paz. Sin perdón no hay paz, es maldición legítima. Entonces, el mundo vive un infierno y, sepa, dinero no compra paz. Puede tener éxito, puede hacer y tener todo el éxito de este mundo. Puede ganar todas las loterías de este mundo. Puede ser la persona más rica de la faz de la tierra. Pero si ella, pero si ella no tiene al Señor Jesús, el príncipe de paz, dentro de sí, si ella no tiene el espíritu de la paz, toda su riqueza no vale de nada. Es como aquella persona que tiene todo el dinero del mundo y está enferma. No hay médico que le cure.
porque su dolor está en el alma. Y para curar el alma enferma, solo el Señor Jesús, que se hizo maldición para cargar nuestra maldición, quitar nuestra maldición y traernos el perdón. Y una vez Él dándonos el perdón, nosotros tenemos la obligación de perdonar todo el día. Pedro preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Jesús le dijo, 70 veces 7. Perdonar indefinidamente, siempre perdonar. Si precisa perdonar 1000 veces, perdone 1000 veces. No interesa, tiene que perdonar para que también uno pueda ser perdonado. Entonces, yo quería que usted entendiese esta química de la fe, porque es la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, la fe en el Señor Jesús, y lo que Él hizo por nosotros es que nos da el derecho de recibir el perdón. El texto sagrado dice, déjeme colocarles a ustedes, el texto que dice, vea este texto, preste atención. Es evidente que por la ley nadie será justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. ¿Pero fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo. Es la fe en Él. Entonces, Él habla. Es evidente que por la ley, que es lo que los religiosos, los judíos hacían, ellos cumplían ciertas partes de la ley. Ellos cometían un pecado, entonces tenían que hacer una ofrenda de sacrificio por el pecado que habían cometido. Ellos vivían así, pecaban, hacían un sacrificio. Entonces, por la ley, nadie sería justificado, justo, delante de Dios. Justificado quiere decir perdonado, libre del pecado y, consecuentemente, recibir el perdón. Entonces, por la ley, ¿qué es lo que sucede de una forma más práctica? Déjenme hablarles a ustedes, con permiso. Alguien me dijo a mí así, obispo, yo no le hago mal a nadie. Por lo contrario, si yo no le puedo ayudar, no le hago mal a nadie. Pero yo estoy siempre ayudando, soy una persona caritativa, soy una persona bondadosa, yo siempre ayudo a las personas. Entonces, estas personas estaban intentando justificarse, intentando decir así, yo no preciso de Jesús, porque yo mismo hago justicia, yo soy justo, hago el bien, doy limosnas, si yo puedo ayudar, yo voy a ayudar. Entonces, si esa bondad fuese suficiente para que la persona fuese perdonada, entonces Jesús no precisaría haber venido a este mundo. ¿Para qué? Él murió justamente para hacernos justos a través de la fe. Es por la fe en Jesús, alguien que usted no ve, no toca, no siente, es por la fe en Él, en el sacrificio que Él hizo, que usted es perdonado, perdonada. Por lo tanto, usted no precisa necesariamente ser una persona que haga caridad, que sea bondadosa, religiosa, para ser perdonada. Usted puede ser la persona más, puede ser el peor en esta vida, en este mundo. Puede ser el peor. Pero desde el momento en que usted acepta a Jesús como su único Señor y Salvador, de verdad usted le entrega su vida a Él y comienza a vivir dentro del padrón, dentro de aquello que está escrito
en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, perdonando a sus ofensores, que es un arrepentimiento. Entonces, ahí sí, usted recibe el perdón de Jesús y obviamente usted va a tener paz. Usted va a tener paz dentro de sí, no la paz del lado de afuera. Del lado de afuera, usted va a tener que enfrentar la justicia, usted va a tener que pagar sus débitos. Pero dentro de usted, usted estará libre, completamente libre de todos sus pecados. Y obviamente, usted tendrá paz. Esta es la paz que viene de Dios. Entonces, los judíos cumplían la ley y creían que era suficiente, solo que ellos no cumplían la ley porque era imposible cumplir toda la ley. Era imposible, pero ellos hacían lo que podían, digamos. Hacían el 1% de la ley. Hacía el 1% de la ley y creían que estaban haciendo demasiado. Entonces, nosotros estamos hablando aquí que por la ley nadie es justificado, es perdonado delante de Dios, porque la persona se vuelve justa o es justificada por medio de la fe. ¿La fe en quién? En aquello que Jesús hizo en el Calvario. Él tiene poder para perdonar a todas las personas, el mundo entero. Pero, ¿el mundo quiere a Jesús? No, el mundo no quiere a Jesús, el mundo quiere vivir de acuerdo con su carne. Pero aquellos que aceptan al Señor Jesús como único Señor y Salvador, aquellos que entregan, no solamente aceptan como hablamos ya, sino que entregan sus vidas a la fe, practican la fe en el Señor Jesús. No importa si va a contrariar la carne, los deseos, las concupiscencias del corazón, sus voluntades. No importa lo que ella tiene que hacer. Ella hace por causa de su fe en Jesús, ella obedece a la palabra de Jesús, entonces ella está mostrando que cree en Jesús y consecuentemente ella queda en paz porque Jesús, realmente que es el príncipe de paz, Él es quien da la paz. Él es quien da el espíritu de la paz, que es el Espíritu Santo. Él viene y hace que la persona sea libre de todos sus pecados, o sea, que sea justificado. Entonces, es por la fe en el Señor Jesucristo que nosotros somos justificados delante de Dios. ¡Ah, qué maravilla! Gracias a Dios. Si no fuese por la fe, no hay salida. Solo hay por la fe. Es la única puerta. Jesús es la puerta y el camino es estrecho, apretado, pero es el camino correcto. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Entonces, vea solo el caso, un ejemplo claro que nosotros tenemos, un respeto a Ezequías. Ezequías era un rey, ahí en Isaías habla sobre él. Ezequías era un rey que él tenía sus pecados. Él era pecador. Él era un pecador, pero por causa de su fe, vamos a ver aquí, capítulo Isaías, capítulo 38, si yo no me equivoco, 17, es eso. Capítulo 38 de Isaías y versículo 17. Él quedó enfermo. Isaías quedó enfermo. Mortalmente está escrito en el versículo, Ezequías diciendo, Ezequías se enfermó de una enfermedad mortal, pero
Él oró al Señor. Ahí en el versículo 17, él oró al Señor. Él se humilló delante de Dios y Dios envió a que Isaías fuese allí y hablase. Eh, Salvó a Ezequías, curó a Ezequías. Entonces, Ezequías habló exactamente esto aquí. Mire, ¿está viendo ahí? Él dice, es que para mi paz, para que yo tuviese la paz que yo tengo, digamos así, para que yo tuviese paz, es que fue para mi paz que tuve una grande amargura. O sea, esto quiere decir que pasó él pasó por una situación, él era rey, tenía un reino a sus pies, pero él tuvo una enfermedad incurable y Jesús, el Señor, lo curó y él recibió la paz. Entonces él dice así, es que fue para mi paz que tuve gran amargura, pero a ti agradó librar mi alma. Él libró el alma de la cueva de la corrupción, libró el alma de él del pecado, porque lanzaste para atrás de tus espaldas todos mis pecados. Porque a partir del momento que él fue perdonado de sus, de sus pecados, entonces él tuvo paz. Pero primero, él tuvo que sufrir una gran amargura por causa del dolor, de la enfermedad incurable que él tenía. Y él oró y Dios lo curó. Y él tuvo paz. Entonces, amiga, amigo, nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. No hay paz sin el perdón. No hay paz sin el perdón. Y el perdón cura el alma. El perdón cura el alma enferma. Y para que nosotros podamos perdonar, o mejor, para que nosotros podamos ser perdonados por Dios, nosotros también tenemos que perdonar, que es una cuestión de decisión, no es una cuestión de sentimiento, como ya hablamos, con permiso. Entonces, si yo quiero recibir el perdón de Jesús de todos mis pecados, yo tengo que perdonar a aquellos que me ofendieron. Si yo perdono, si yo tengo fe para perdonar a mis ofensores, yo voy a tener fe para ser perdonado por Dios. Si yo no tuviese fe para perdonar a mis ofensores, yo no voy a tener fe para ser perdonado por Dios. Y si yo no tengo fe para ser perdonado por Dios, yo no voy a recibir el Espíritu de la paz, el Espíritu Santo. Entonces, evalúe su vida, amiga y amigo. Mírese en el espejo de la palabra de Dios. Pese, examínese a sí misma, a sí mismo, para que entonces usted llegue a la conclusión de que usted tiene que perdonar, para que pueda recibir el perdón. Si usted no tiene que perdonar a nadie, si usted no tiene nada, su conciencia está limpia, usted no trae ninguna acusación de su conciencia, entonces, gracias a Dios, usted puede recibir el perdón de Dios y el Espíritu Santo, pero si su conciencia le acusa y tiene a alguien y el Espíritu Santo le muestra, Él muestra, Él nos muestra nuestros errores
Entonces, si usted tiene conciencia de alguna cosa que usted no perdonó a alguien, entonces usted tiene que perdonar, tiene que orar por esa persona. Esa es la realidad. Es así que se perdona. Mi Dios bendice a fulano. Yo perdono a fulano, a ciclano. Yo perdono. Incluso yo le pido, Señor, bendice la vida de él. Eso es perdonar. Cuando usted hace esto, entonces Dios también te perdona. Porque si nosotros perdonamos, nosotros tenemos fe para perdonar, que es una decisión, no son sentimientos, entonces vamos a tener fe para recibir el perdón de Dios. Mañana hablaremos más a este respecto. Es muy bueno, ¿no? La paz que usted quiere está en sus manos, desde el momento en que usted tiene fe para obedecer la palabra de Jesús, que es por la fe en la palabra de Él, que usted tiene fe en Él. Y esta fe que usted tiene en Él le va a traer el perdón para usted y, consecuentemente, la paz. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús y gracias a Dios.